En el ritmo acelerado de la vida moderna, entre notificaciones que suenan sin descanso, obligaciones que no dan tregua y pensamientos que se agolpan unos sobre otros, es común sentir que la mente se convierte en un torbellino del que resulta difícil escapar. Pero en medio de ese caos existe una invitación sencilla y poderosa: detenerse, hacer una pausa, guardar silencio. No se trata de un silencio cualquiera, sino de aquel que abre la puerta al alma, un silencio íntimo donde la voz de Dios se manifiesta con suavidad. En esos instantes de quietud, comprendemos que no estamos solos, aunque las circunstancias intenten convencernos de lo contrario. Esa voz amorosa nos recuerda que incluso cuando sentimos que el mundo entero se derrumba, hay un refugio seguro donde podemos encontrar consuelo. La vida está llena de luchas, la incertidumbre del mañana, las decepciones de quienes amamos, las puertas que se cierran, los sueños que parecen imposibles. Pero en lo profundo de nuestro corazón late una certeza: alguien nos mira, alguien nos escucha, alguien nos acompaña. No es necesario gritar ni fingir fortaleza. Basta con entrar en el propio interior, cerrar la puerta al ruido externo y abrirse a la presencia divina. Allí, en lo secreto, el alma se encuentra con su Creador. Cuando aprendemos a cultivar ese espacio interior, comprendemos que el sufrimiento no tiene la última palabra. Las lágrimas que caen en la soledad no se pierden en el vacío, sino que son recogidas con ternura. El cansancio acumulado de días difíciles se convierte en semilla de fortaleza cuando se deposita en las manos de Dios. Y esa fortaleza no es frialdad ni indiferencia, sino una energía serena que nos permite levantarnos cada mañana con la esperanza renovada. Porque cuando nos sabemos acompañados, la vida cambia de color. El peso se hace más ligero, la carga más soportable, y hasta las batallas más duras adquieren un sentido que antes parecía oculto. Este llamado a cerrar la puerta al ruido externo no significa aislarnos del mundo, sino aprender a filtrar lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Vivimos rodeados de voces. Algunas nos alientan, pero muchas otras buscan apagar nuestro entusiasmo, recordarnos nuestras caídas o minimizar nuestros sueños. Escuchar esas voces sin filtro puede llevarnos a la desesperanza. Por eso Dios insiste: entra a tu habitación, cierra la puerta y háblame. Allí no hay juicios, no hay burlas, no hay críticas. Solo un diálogo sincero, donde puedes abrir tu corazón tal como está, con dudas, con heridas, con miedos, con anhelos. Y en esa entrega desnuda recibes algo invaluable: paz. La paz no significa ausencia de problemas, significa certeza en medio de la tormenta. Significa confiar en que, aunque los vientos golpeen, no serás derribado, que aunque la soledad apriete, no estás abandonado, que aunque tu mente se inquiete, hay un propósito mayor sosteniéndote. Esa paz nace cuando recordamos que no fuimos creados por casualidad, que no somos producto de un error, sino fruto de un amor eterno. Y ese amor no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Está ahí, constante, inquebrantable, como una melodía suave que acompaña cada paso. Cuando comienzas a escuchar esa voz interior, descubres algo más profundo. La vida tiene un ritmo distinto al que el mundo impone. El mundo exige resultados inmediatos, perfección constante, productividad sin descanso. Dios, en cambio, nos invita a bajar la velocidad, a contemplar lo sencillo, a valorar lo esencial, a detenernos para respirar, agradecer y reconocer que incluso en los días grises hay regalos escondidos. La sonrisa de alguien, un rayo de sol que entra por la ventana, una palabra que llega en el momento justo. Cuando aprendemos a mirar con ojos de gratitud, comprendemos que nunca hemos estado solos, aunque por momentos lo hayamos olvidado.
En ese refugio interior también descubrimos que el sufrimiento no nos define. Sí, hemos llorado, hemos fallado, nos han herido, pero esas experiencias no son el final de la historia. Son capítulos que pueden transformarse en testimonio de resiliencia. Cada herida sanada se convierte en señal de fortaleza, cada decepción superada en una lección de sabiduría, cada caída en oportunidad de levantarse con mayor claridad. Dios nos invita a ver el dolor no como una prisión, sino como una escuela. Y en esa escuela, aunque las lecciones a veces duelan, siempre hay aprendizaje que nos impulsa a crecer. Esa es la esencia del silencio interior, un espacio donde el ruido del mundo se apaga y la voz de lo eterno se hace clara. Una voz que no condena, sino que levanta, que no exige, sino que acompaña, que no recuerda nuestros fracasos, sino que nos recuerda nuestra identidad, hijos amados, con un propósito que trasciende las circunstancias. Cuando ese mensaje penetra en lo más profundo del ser, ya nada vuelve a ser igual. La vida adquiere sentido, la mente se aquieta y el corazón se fortalece. Por eso, cada vez que las dudas asomen, cada vez que la tristeza se haga presente, cada vez que el miedo intente paralizarte, recuerda este secreto. Busca el silencio, cierra la puerta, habla con Dios. En esa intimidad descubrirás la verdad más poderosa. No estás solo, nunca lo has estado y jamás lo estarás. La vida inevitablemente nos coloca frente a tormentas. Algunas llegan sin previo aviso, una enfermedad, una traición, una puerta que se cierra de golpe. Otras, en cambio, se ven venir a lo lejos, pero aún así nos sorprenden con su intensidad. En esos momentos, el corazón humano se siente frágil, como un barco pequeño en medio de un mar embravecido. El miedo aparece disfrazado de incertidumbre. ¿Seré capaz de soportar esto? ¿Tendré fuerzas para seguir adelante? ¿Hay un futuro después de tanto dolor? Estas preguntas, que alguna vez todos nos hemos hecho, no encuentran respuesta en las voces del mundo, porque el mundo suele minimizar, juzgar o incluso ignorar el sufrimiento ajeno. Sin embargo, en el silencio del alma resuena una promesa eterna: no estás solo, yo estoy contigo. Dios no nos promete una vida sin lágrimas, pero sí nos asegura que ninguna lágrima será inútil. Cada gota de dolor recogida en el corazón humano es observada por sus ojos llenos de ternura. Él no es indiferente a nuestra angustia. Al contrario, se conmueve con nuestro sufrimiento y aunque no siempre intervenga como esperaríamos, siempre sostiene con su presencia. A veces, esa presencia se percibe como un susurro que calma la ansiedad. Otras veces, como una fuerza inexplicable que nos permite levantarnos cuando creíamos que no podíamos más. Y en muchas ocasiones se manifiesta en la forma más sencilla, una palabra que llega en el momento justo, una mano amiga que se extiende, una señal que confirma que no estamos abandonados. La traición y la decepción son heridas que desgarran de manera especial. Cuando alguien en quien confiamos nos da la espalda, el alma se estremece con un dolor profundo. Sin embargo, en medio de ese vacío, Dios recuerda: aunque otros te abandonen, yo permanezco fiel. Aunque te cierren la puerta, yo sigo a tu lado. Aunque tu corazón se sienta roto, yo lo abrazo y lo curo. Esta certeza transforma la experiencia del dolor. Lo que parecía una herida mortal se convierte en cicatriz de fortaleza. Lo que parecía una pérdida irreparable se transforma en oportunidad para descubrir un amor más grande y más duradero. Las tormentas emocionales no solo se viven hacia afuera, muchas veces el campo de batalla está en la mente. Pensamientos de derrota, de culpa, de miedo atacan sin descanso. El alma se siente como un terreno minado en el que cada paso puede detonar nuevas dudas. Pero incluso en medio de esa guerra interior hay una voz que dice: confía en mí,
Yo conozco tus pensamientos más profundos, entiendo tus preocupaciones y no soy indiferente a ellas. En ese instante, comprendemos que Dios no nos juzga por nuestras flaquezas, sino que nos fortalece en medio de ellas. Nos invita a mirar con compasión incluso nuestra propia fragilidad, porque en la debilidad se revela la fuerza de su amor. Esa fuerza no siempre se traduce en victorias inmediatas. A veces, la sanidad llega lentamente, como un amanecer que ilumina de a poco después de una larga noche. Otras veces, la calma se manifiesta en medio de la tormenta misma, no porque las olas cesen de golpear, sino porque descubrimos que no navegamos solos. Esa es la paradoja de la fe. No elimina las pruebas, pero nos otorga una perspectiva distinta para enfrentarlas. Ya no vemos el dolor como un final, sino como un tránsito hacia algo mayor. Ya no interpretamos la soledad como abandono, sino como una invitación a profundizar en la comunión con Dios. El amor divino no es frágil ni pasajero, es un refugio que no se derrumba, un faro que ilumina incluso en las noches más oscuras. Esa certeza cambia radicalmente la manera en que enfrentamos la vida. Cuando sabemos que somos amados incondicionalmente, el miedo pierde poder. Cuando comprendemos que la fidelidad de Dios no depende de nuestras acciones, sino de su propia esencia, dejamos de sentirnos esclavos de la culpa. Y cuando experimentamos esa presencia sanadora, descubrimos que incluso el dolor puede convertirse en maestro, porque nos enseña empatía, nos enseña paciencia y nos enseña a valorar la vida con un corazón más humilde. Hay momentos en que la soledad parece insoportable. El silencio de una habitación vacía, la ausencia de una voz amada, la sensación de que nadie entiende lo que sentimos. Pero incluso allí, la voz de Dios se hace presente. Yo estoy aquí. Yo te abrazo con mi amor incondicional. Esa declaración transforma la percepción del vacío. Lo que antes era silencio doloroso se convierte en compañía invisible pero real. Lo que antes era ausencia se vuelve presencia constante. Y poco a poco, el corazón aprende a descansar, no en lo que ve, sino en lo que cree, no en lo que siente en el momento, sino en lo que sabe que es eterno. El sacrificio, aunque duro, también tiene un propósito. A veces, renunciar, esperar o sufrir se convierten en actos que moldean el carácter y preparan el corazón para bendiciones mayores. La voz divina recuerda: lo más importante no es lo que pierdes, sino lo que aprendes. No es lo que dejas atrás, sino lo que construyes en el camino. Cada sacrificio aceptado con amor y esperanza deja huellas profundas que se convierten en testimonio para otros. Así, nuestra vida, marcada por pruebas, se transforma en ejemplo de perseverancia y de fe. Y es precisamente en esos momentos donde se revela la paradoja más hermosa. El sufrimiento, en lugar de debilitarnos, puede fortalecernos, porque no es el dolor en sí lo que nos transforma, sino la forma en que lo enfrentamos, acompañados de la certeza de que no estamos solos. El dolor sin esperanza destruye, pero el dolor iluminado por la fe se convierte en semilla de fortaleza. Y esa fortaleza no es fría ni distante, sino humana y compasiva, capaz de tender la mano a otros que atraviesan sus propias tormentas. Por eso, cada lágrima tiene sentido, cada batalla interna tiene valor, cada herida puede cicatrizar en forma de sabiduría. No se trata de negar el sufrimiento, sino de transformarlo. No se trata de huir de la tormenta, sino de aprender a navegar en ella con la certeza de que hay una mano divina que guía el timón. Y en ese proceso, descubrimos que incluso en medio del dolor más profundo, el amor inquebrantable de Dios es capaz de sostenernos, levantarnos y renovarnos. La vida es un suspiro. A veces parece un río interminable, otras veces un relámpago fugaz que atraviesa el cielo y se desvanece antes de que logremos contemplarlo en toda su grandeza.
Hay instantes en los que creemos tenerlo todo bajo control, proyectos, metas, planes, relaciones. Sin embargo, basta un giro inesperado, una noticia inesperada, una pérdida repentina para recordarnos que nuestra existencia es frágil. Como una vela encendida podemos brillar con intensidad, pero también apagarnos con un simple soplo de viento. Y es en esa vulnerabilidad donde nace la invitación más profunda: aprender a vivir plenamente, con conciencia, con gratitud y con propósito. Cuando el alma comprende que cada día es un regalo y no una rutina repetitiva, todo se transforma. La mañana deja de ser solo el inicio de otra jornada y se convierte en una oportunidad fresca para crecer, amar, servir y construir. Cada encuentro, por pequeño que parezca, puede tener un valor eterno. La sonrisa que damos a un extraño, el gesto amable hacia un desconocido, la palabra de aliento en medio del cansancio, son huellas invisibles que quedan grabadas en la memoria de quienes nos rodean. Y, aunque los demás no lo noten, Dios sí lo observa. Él ve los detalles ocultos, las pequeñas semillas de amor sembradas en lo cotidiano, y en su mirada nada se pierde. Pero para vivir con plenitud, no basta con hacer el bien hacia afuera. También es necesario reconciliarnos con lo que llevamos dentro. El corazón humano guarda recuerdos, heridas y culpas que a veces se convierten en cadenas pesadas. Nos reprochamos los errores cometidos, las oportunidades perdidas, las palabras que dijimos en un arranque de ira o las que nunca nos atrevimos a pronunciar. Esa autocrítica implacable nos encierra en una prisión invisible. Sin embargo, la voz divina nos recuerda: es importante que te perdones, es importante que reconozcas tus fallas, pero también que valores tus logros. No te quedes atrapado en la culpa, camina en libertad. El perdón no significa olvidar de manera superficial, sino sanar en profundidad. Perdonarnos a nosotros mismos nos permite dejar de vernos como fracasos y comenzar a vernos como aprendices. Cada error trae consigo una lección que nos prepara para ser más sabios, más humildes y más humanos. Y perdonar a los demás no significa justificar el daño, sino liberarnos de la carga que nos ata a ese dolor. Al perdonar, nos hacemos ligeros, abrimos espacio en el corazón para nuevas alegrías y dejamos de alimentar resentimientos que envenenan lentamente la vida. En ese proceso de perdón, el alma aprende a fluir, como un río que, aunque se encuentre con piedras en su camino, no se detiene, sino que las rodea y sigue adelante. Vivir en plenitud también implica reconocer la grandeza de lo simple. Nos han enseñado a medir la vida por grandes logros, por títulos, por bienes materiales, por reconocimiento social. Pero, en verdad, lo que da sentido a nuestra existencia son los gestos pequeños. Levantar la basura que otros dejaron, respetar el turno aunque nadie lo valore, dar un abrazo sincero, compartir un pan, escuchar sin interrumpir. Son esos detalles los que construyen una vida plena y significativa. No necesitamos ser famosos ni poderosos para dejar una huella. Basta con ser auténticos, compasivos y fieles a lo que creemos. Cuando caminamos en armonía con la voluntad de Dios, la vida adquiere un ritmo distinto. No es que desaparezcan los problemas, pero la manera de enfrentarlos cambia radicalmente. En lugar de ver cada obstáculo como un muro infranqueable, lo entendemos como una oportunidad para crecer. En lugar de desesperarnos por lo que no controlamos, confiamos en que hay un plan mayor que guía nuestros pasos. Y esa confianza trae paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino que brota del interior. Una paz que nos permite sonreír incluso en medio de las pruebas, porque sabemos que hay un propósito detrás de todo lo que vivimos. La plenitud también nace de aceptar nuestra propia humanidad. No somos perfectos y no necesitamos serlo.
Dios no nos creó para vivir en un estado de rigidez, de autoexigencia imposible, de comparaciones constantes. Nos creó con dones únicos, con talentos irrepetibles, con una misión que nadie más puede cumplir en nuestro lugar. Cuando dejamos de vivir intentando parecernos a otros y comenzamos a desarrollar lo que verdaderamente somos, entonces experimentamos libertad. La plenitud no es copiar modelos ajenos, sino desplegar nuestra propia esencia con autenticidad y valentía. El tiempo, ese recurso que parece tan abundante cuando somos jóvenes y tan escaso cuando la vida nos sacude, es uno de los regalos más sagrados que tenemos. Aprender a administrarlo con sabiduría es parte de vivir en plenitud. No se trata de llenarlo con actividades interminables, sino de invertirlo en lo que verdaderamente importa: relaciones sinceras, experiencias significativas, crecimiento interior, servicio desinteresado. Al final de la vida, no recordaremos las horas que pasamos corriendo detrás de lo que no tenía sentido, sino los momentos en los que amamos, reímos, aprendimos y compartimos. Dios nos recuerda constantemente que la vida no se mide por su duración, sino por su intensidad y propósito. Alguien puede vivir pocos años y dejar una huella eterna, mientras otros pueden vivir décadas enteras y pasar desapercibidos. Lo que marca la diferencia no es cuánto tiempo tenemos, sino cómo lo usamos. Por eso, vivir plenamente significa aprovechar cada instante, no para acumular cosas, sino para multiplicar amor. Y cuando amamos, nos acercamos más a la esencia divina que habita en nosotros, porque el amor es la energía más pura y más poderosa que existe. La plenitud no es un estado fijo ni una meta lejana, es un camino que se recorre día a día, paso a paso, con conciencia y con fe. Habrá momentos de alegría intensa y habrá días de tristeza profunda. Habrá victorias que celebremos y fracasos que nos duelan, pero en todos ellos, si aprendemos a escuchar la voz de Dios, descubriremos que nada es en vano, que incluso las lágrimas riegan el terreno donde florecerán nuevas esperanzas, que incluso las caídas fortalecen los músculos del alma, que incluso los silencios esconden mensajes que solo se revelan con paciencia. Por eso, cuando la fragilidad de la vida nos recuerde que somos vulnerables, no debemos temer. Al contrario, debemos agradecer, porque esa vulnerabilidad nos conecta con nuestra esencia humana, nos hace más sensibles, más empáticos, más conscientes de lo que verdaderamente importa. Y es en esa vulnerabilidad donde Dios se manifiesta con más fuerza, mostrándonos que no necesitamos ser invencibles para ser valiosos, que no necesitamos ser perfectos para ser amados. La plenitud de la vida, entonces, no se alcanza acumulando poder ni riquezas, sino aprendiendo a caminar en libertad, en perdón y en amor. Perdonarnos y perdonar, soltar y confiar, servir y agradecer. Ese es el secreto para vivir de manera plena, aún en medio de la fragilidad. Porque la vida, aunque breve como un suspiro, puede ser eterna en su impacto si se vive con propósito y con el corazón abierto al amor divino. Cada ser humano que pisa la tierra es irrepetible. No hay dos personas idénticas en su esencia, aunque compartan rasgos, historias o caminos. Desde el inicio de los tiempos, Dios ha depositado en cada corazón un conjunto de dones, talentos y capacidades que son como huellas digitales espirituales, únicas, intransferibles e imposibles de duplicar. Puede que alguien se parezca a nosotros en habilidades, puede que alguien recorra un trayecto similar, pero nadie tiene nuestra manera de sentir, de pensar, de crear, de amar. Nadie puede ocupar el espacio que nos corresponde en el universo. Esa certeza es un bálsamo contra la comparación y el desánimo,
porque nos recuerda que estamos aquí con una misión precisa, con un propósito que nos pertenece solo a nosotros. Muchas veces, sin embargo, esos dones permanecen ocultos, como tesoros enterrados bajo capas de miedo, de inseguridad o de indiferencia. Nos convencemos de que no somos lo suficientemente buenos, de que otros lo hacen mejor, de que no vale la pena intentarlo. Pero Dios, con su voz serena y firme, nos recuerda: lo que puse en ti no es pequeño, lo que sembré en tu interior no es insignificante. Tal vez aún no lo veas, pero lo que guardas dentro es semilla de transformación. Y como toda semilla, necesita ser sembrada, regada y cultivada. El talento que no se utiliza se marchita, pero el que se arriesga a crecer florece y da fruto. Descubrir los dones no siempre es un proceso inmediato. A veces se revelan en la infancia, cuando un niño muestra facilidad para crear, para liderar, para cuidar. Otras veces emergen en la adultez, después de experiencias que moldean el carácter y despiertan habilidades dormidas. Y en algunos casos se manifiestan en medio de las pruebas, como destellos de luz en la oscuridad. El que nunca imaginó ser fuerte descubre su resiliencia en medio de la adversidad. El que se creía incapaz de hablar en público encuentra en su voz un canal de inspiración. El que se consideraba débil descubre en su sensibilidad la capacidad de consolar y acompañar. Así actúa Dios. Saca oro incluso de la arena más común. Revela diamantes escondidos en la roca de nuestra historia. Los dones no son solo para beneficio personal, tienen un propósito mayor. Están destinados a ser compartidos, a bendecir, a transformar vidas alrededor. La música que alguien compone puede sanar heridas invisibles. La palabra que otro pronuncia puede levantar a un corazón caído. La mano que trabaja con creatividad puede construir caminos para comunidades enteras. Incluso los talentos aparentemente más sencillos, como escuchar con atención, cocinar con amor o acompañar con paciencia, son poderosos en el plan divino. Porque en el reino de Dios nada es pequeño, nada es insignificante, todo tiene un valor eterno cuando se hace con amor. Pero existe una trampa silenciosa que roba la alegría de los dones: la comparación. Vivimos en una época en la que resulta fácil mirar lo que otros hacen y sentirnos menos. Las redes sociales, las exigencias culturales y la constante competencia nos empujan a creer que nuestros talentos no son suficientes. Sin embargo, Dios no nos pide que seamos copias, nos pide que seamos originales. No espera que cantemos con la voz de otro, que escribamos con la pluma de otro, que soñemos con la visión de otro. Nos pide que seamos fieles a lo que nos dio a nosotros. La comparación mata la autenticidad, mientras que la gratitud multiplica lo que tenemos. Cuando dejamos de mirar lo que falta y comenzamos a agradecer lo que somos, todo cambia. La semilla florece, el talento se expande y la misión se aclara. El propósito de los dones no se limita a lo visible, también incluye lo invisible. A veces pensamos que solo los talentos llamativos, la elocuencia, el arte, el liderazgo, son valiosos. Pero ¿qué sería del mundo sin quienes saben escuchar en silencio, sin quienes oran en secreto, sin quienes sostienen a otros con gestos ocultos? Los talentos invisibles son la columna vertebral de la humanidad. Puede que nadie los celebre públicamente, pero en los ojos de Dios brillan con un resplandor inmenso. Él no mide la grandeza por la visibilidad, sino por la fidelidad. Otro aspecto esencial de los dones es que crecen en comunidad. Aunque sean personales, encuentran su plenitud cuando se ponen al servicio de los demás. Un músico que toca solo para sí mismo nunca experimenta la magnitud de lo que produce su melodía en otros corazones.
Un maestro que guarda su conocimiento sin compartirlo nunca verá el impacto que sus palabras pueden generar en generaciones futuras. Un líder que trabaja solo para su propio beneficio se consume en su egoísmo, pero aquel que guía con amor construye legado. El don que se comparte se multiplica, el que se guarda se estanca. El miedo al fracaso es quizás el enemigo más frecuente de los talentos. Pensamos, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me critican? Sin embargo, lo que Dios espera no es perfección, sino disposición. Prefiere un talento imperfecto en movimiento que un don perfecto escondido por miedo. La historia de la humanidad está llena de hombres y mujeres que no eran los más fuertes, ni los más sabios, ni los más brillantes, pero que se atrevieron a usar lo poco que tenían con fe. Y en esa valentía, sus talentos se multiplicaron y sus vidas se convirtieron en testimonios eternos. Los dones también nos recuerdan que no nacimos para competir, sino para complementarnos. Cada talento es una pieza de un gran rompecabezas. Lo que falta en mí, lo encuentras tú. Lo que sobra en ti, lo necesita alguien más. Y cuando cada uno pone su parte, el cuadro completo se revela. Un mundo más justo, más bello, más humano. El egoísmo destruye los dones, pero la colaboración los potencia. Por eso, vivir con propósito no significa ser el mejor en todo, sino ser auténtico en lo nuestro y generoso al compartirlo. Algunos piensan que sus dones son demasiado pequeños para hacer la diferencia, pero basta una chispa para encender un fuego, basta una gota para iniciar un río, basta una palabra para cambiar una vida. La historia de la humanidad se ha escrito con pequeños actos que parecían insignificantes en su momento, y así actúa Dios. Toma lo pequeño y lo convierte en grande. Toma lo débil y lo convierte en fuerte. Toma lo simple y lo convierte en eterno. Por eso, nadie puede decir que sus dones no importan. Importan, y mucho. Importan porque son únicos, porque son parte de un plan que trasciende lo que podemos imaginar. La plenitud de los talentos se alcanza cuando descubrimos que no son un fin en sí mismos, sino un medio para cumplir la misión que nos fue encomendada. No se trata de acumular reconocimiento, sino de dejar un legado de amor. No se trata de competir, sino de construir. No se trata de impresionar, sino de inspirar. Y cuando entendemos esto, dejamos de vivir para agradar al mundo y comenzamos a vivir para ser fieles al propósito que Dios sembró en nuestro interior. Así, el llamado es claro: descubrir nuestros dones, desarrollarlos con disciplina y compartirlos con amor. No hay mayor satisfacción que saber que lo que hacemos deja huella en alguien más, que lo que somos ilumina a otro, que lo que entregamos se multiplica en esperanza. Ese es el verdadero éxito, vivir de tal manera que cuando partamos el mundo sea un poco más luminoso porque nosotros estuvimos aquí. En resumen, cada talento es una semilla divina que espera ser sembrada en la tierra de la vida. Cada habilidad es una chispa que puede encender fuegos de transformación. Cada don es un regalo que debe compartirse, porque guardarlo sería desperdiciar una parte esencial de nuestra misión. Y cuando nos decidimos a poner en marcha lo que tenemos, cuando dejamos de escondernos y comenzamos a brillar, descubrimos que nuestro propósito no solo cambia nuestra historia, sino también la de quienes nos rodean. Esa es la grandeza de vivir en sintonía con los dones que Dios nos confió. La historia de la vida no termina en el dolor. Aunque parezca definitivo, aunque el sufrimiento nos haga creer que no hay salida, la verdad es que todo dolor tiene un propósito y toda herida, si se la permite, puede convertirse en semilla de transformación. Es cierto que hay momentos en los que sentimos que la oscuridad nos cubre por completo,
como si el sol hubiera desaparecido para siempre. Pero incluso en las noches más largas, siempre llega el amanecer. Esa es la promesa que sostiene al corazón humano. Ninguna tormenta es eterna, ninguna lágrima dura para siempre, ningún desierto carece de oasis. Dios, con su infinito amor, nos recuerda que cada etapa de dolor es también un preludio de algo nuevo, una preparación para una victoria que aún no alcanzamos a comprender. Renacer no significa olvidar lo vivido, tampoco negar el dolor ni minimizar la herida. Renacer es aceptar que aquello que nos quebró también nos moldeó, que la cicatriz que llevamos no es un signo de derrota, sino un testimonio de supervivencia. Es mirar atrás con gratitud, no porque el sufrimiento haya sido agradable, sino porque nos enseñó lecciones que de otra manera no hubiéramos aprendido. Es reconocer que el dolor nos hizo más humanos, más sensibles, más empáticos. Nos enseñó a valorar lo que antes dábamos por sentado: la salud, la compañía, la risa, el simple hecho de despertar cada mañana. Renacer es abrir los ojos y descubrir que aún en medio de la fragilidad hay belleza, que incluso en la debilidad hay fuerza, que incluso en las lágrimas hay esperanza. La esperanza es esa voz suave que se niega a callar, aunque las circunstancias digan lo contrario. Es el eco de lo divino en nuestro interior, recordándonos que siempre hay algo más allá de lo que vemos. La esperanza nos impulsa a levantarnos una vez más, aunque hayamos caído 1000 veces. Nos motiva a creer que el futuro puede ser distinto, que las cenizas pueden convertirse en vida, que el desierto puede florecer. Y aunque muchos la confunden con ingenuidad, la esperanza es en realidad un acto de valentía. Se necesita más fuerza para mantener la fe cuando todo parece perdido que para dejarse arrastrar por la desesperación. La vida es como un ciclo. Hay momentos de siembra y momentos de cosecha, etapas de lágrimas y etapas de sonrisas, temporadas de pérdida y temporadas de abundancia. El dolor es parte de ese ciclo, pero no el final. El final siempre está marcado por la promesa de algo nuevo, de algo renovado, de algo más grande. Dios transforma cada caída en escalón, cada pérdida en enseñanza, cada vacío en espacio para algo mejor. Y aunque a veces no entendemos su plan, su fidelidad nos asegura que nada de lo que vivimos fue en vano. Incluso el sufrimiento tiene sentido cuando lo miramos desde la perspectiva de la eternidad. El renacer no es un acto instantáneo, sino un proceso. Al igual que una semilla enterrada necesita tiempo para romper la tierra y crecer, también nosotros necesitamos tiempo para sanar, para reconstruirnos, para redescubrirnos. Y en ese proceso, Dios nos acompaña pacientemente. Él no se apresura, no nos presiona, simplemente camina a nuestro lado, recordándonos que cada pequeño paso cuenta, que cada avance es valioso, que cada lágrima es recogida por sus manos amorosas. Así, poco a poco, lo que parecía ruina se convierte en cimiento, lo que parecía final se convierte en inicio, lo que parecía muerte se convierte en vida. La victoria no siempre se mide en términos externos. A veces, la verdadera victoria es interior. Aprender a perdonar cuando el corazón grita venganza, recuperar la paz después de una tormenta, encontrar alegría en medio de lo simple. La victoria se manifiesta cuando logramos sonreír de nuevo, cuando descubrimos que lo que nos hizo llorar ya no tiene poder sobre nosotros, cuando podemos hablar de nuestro pasado sin que nos duela como antes. Esa victoria interior es más poderosa que cualquier reconocimiento externo, porque es la prueba de que nada, absolutamente nada, pudo destruirnos por completo. El dolor en las manos de Dios se convierte en obra maestra. Lo que parecía un final trágico se transforma en testimonio de resiliencia, en inspiración para otros que atraviesan sus propias tormentas.
Nuestra vida se convierte en mensaje vivo. Si yo pude, tú también puedes. Si yo caí y me levanté, tú también lo lograrás. Si yo estuve en la oscuridad y encontré la luz, tú también puedes encontrarla. Esa es la fuerza del renacer. No solo nos levanta a nosotros, sino que también levanta a quienes nos observan. El sufrimiento compartido se convierte en puente de conexión y nuestra historia se transforma en faro para quienes aún caminan en la noche. Dios nunca desperdicia una herida. Él no permite que el dolor sea inútil, sino que lo convierte en herramienta de transformación. Y aunque en medio del sufrimiento no podamos entenderlo, con el tiempo descubrimos que cada experiencia dolorosa nos preparó para algo mayor. Nos hizo más humildes, más sabios, más fuertes. Nos enseñó a depender menos de lo efímero y más de lo eterno. Nos recordó que la verdadera fortaleza no proviene de nosotros, sino de aquel que nos sostiene incluso cuando sentimos que no podemos más. La esperanza nos invita a mirar hacia adelante, no con miedo, sino con confianza. Nos dice que lo mejor aún está por venir, que nuestra historia no se define por las páginas dolorosas, sino por el desenlace de victoria que aún no hemos leído. Nos impulsa a creer que todavía hay sueños por cumplir, caminos por recorrer, abrazos por dar, risas por compartir. Nos asegura que, aunque el presente sea difícil, el futuro guarda promesas de vida, de plenitud y de bendición. El renacer es un regalo, pero también una decisión. Dios nos extiende su mano, nos ofrece su amor, nos da la fuerza para levantarnos, pero somos nosotros quienes decidimos dar el paso, quienes elegimos volver a creer, volver a confiar, volver a soñar. Nadie puede hacerlo por nosotros. La esperanza es un don, pero también es un acto de voluntad. Abrazarla, aferrarse a ella, convertirla en motor de cada día. Y así, poco a poco, descubrimos que el dolor no fue en vano, que la tormenta no nos destruyó, que la soledad no nos venció. Descubrimos que hemos renacido más fuertes, más libres, más plenos. Descubrimos que el amor de Dios fue más grande que cualquier herida. Y entonces nuestra vida se convierte en un canto de victoria, no porque todo sea perfecto, sino porque en medio de la imperfección aprendimos a vivir con esperanza, con fe y con gratitud. En conclusión, la historia nunca termina en las lágrimas. Siempre hay un después, siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay un renacer. El dolor se transforma en victoria, la oscuridad en luz, la muerte en vida. Esa es la promesa eterna de Dios, que todo sufrimiento puede convertirse en semilla de transformación, que toda herida puede sanar, que todo corazón roto puede latir de nuevo. Y cuando lo entendemos, dejamos de vivir con miedo y comenzamos a vivir con esperanza, sabiendo que lo mejor aún está por venir.